¡Felicidades! ¡Ah! Te manda felicitar toda la producción. Sí, Aquí oigo múltiples felicitaciones. Múltiples, para que no se me olvide, ¿verdad? Sí, Para sí. que no se... Exactamente. No te olvides que te queremos, que nos da gusto que entre tu sección, etcétera, etcétera. Yo lo sé. Claro. ¿Sonó fingido? ¿Sonó falso esta No, declaración no, de no. amor? Ya estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos Ya al aire, doctor. Oye, bueno, un año más. Un año más. Larga vida a Canal 11 y Larga. al Instituto Politécnico Nacional. Y larga vida también a aprender a envejecer. Aprender a envejecer, Oye, si no, 3 ¿cómo vamos a años? seguir No, aprendiendo tú y yo? fantástico, fantástico. Cuando lleguemos a la edad que nos toque, Pues sí, claro. bueno, vamos a aprender cosas. Hoy también vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender hoy? A Mira, ver. una cosa, Octavio Paz decía que la arquitectura es el testimonio irrecusable de la historia. El testimonio. Irrecusable de la historia, no lo puedes Irrecusable. negar. Lo que está en la arquitectura, así fue algo que pasó en la historia. Y unas cosas importantísimas como la bandera, el himno nacional, el escudo, claro. son los monumentos. Vamos a hablar de monumentos. De dos monumentos, bueno, de tres, pero de dos muy importantes. Sí. El monumento a la independencia y el monumento a la revolución. Que ahí están, ¿no? Como la puerta de Alcalá. Pues sí, ahí Pero está. nadie Mírala, se- mírala. Pero nadie los ve ni sabe qué están haciendo ahí. Bueno, al ángel sí lo vemos. Sí, al ángel sí. Al ángel sí lo vemos. Pues sí, pero es O una, a la Ángela. Es una ángela, es la Un victoria, ángel, un a la ángel de la Ángela. victoria. Bueno, hay equivocación. Le decimos el ángel y es una muchacha estupenda, ¿no? Ajá. Y le decimos el ángel. Con esta cosa hay que reivindicar Claro. la feminidad del monumento a la independencia. Por lo menos del modelo. ¿Te parece? Sí, me Es muy parece importante. muy bien. Bueno, Entonces, la ángela de la Ángela. independencia. Bueno, va a haber información, pero Sí. yo te quiero decir una cosa que creo que es importante. Entre lo que vamos a explicar del monumento, hay un personaje que, fíjese, no es mexicano, era español. Mina tiene una calle, Francisco Javier Mina. Francisco Javier Un Mina. español que quería luchar. ¿El de las patillotas? El ¿o de cómo? las patillotas. Quería luchar contra el rey de España, que era un autoritario déspota. Luchó contra los franceses en España, llegó a México invitado por Fray Servando Teresa de Mier, y un español viene a luchar contra el tirano español y da su vida por los mexicanos. Llegó, hizo unas batallas, las ganó todas, en Pénjamo, por donde nació Hidalgo, lo agarran y lo fusilan. Ese está viendo hacia Chapultepec del lado derecho. Y es importante reconocer cómo Francisco México Javier Mina. reconoce a un español que vino a dar su vida por la independencia de nuestro país. Pues, ¿qué te parece que veamos Vamos a el verlo para video que- y vemos qué más cositas Ahorita faltan? bueno, vamos a ver cosas de la revolución. También. Adelante, disfrútenlo. La inteligencia y voluntad de Miguel Hidalgo y Costilla dividen a la historia de México en dos etapas. Su vida heroica marca el fin de 300 años de México como colonia del Imperio Español y el inicio, el 16 de septiembre de 1810, de la construcción de una nueva nación libre y soberana. Los restos de las cadenas opresoras que rompieron los héroes insurgentes lo sostiene en su mano la victoria alada que corona el monumento de la independencia. En el año 2010, la columna cumple un siglo de existencia. En ese mismo año los mexicanos festejamos 2 siglos de libertad. La construcción de la columna de la independencia se inició el 2 de enero de 1902 al colocar el general Porfirio Díaz la primera piedra del monumento en una de las glorietas del Paseo de la Reforma. Los trabajos de construcción tomaron 8 largos años. El arquitecto Antonio Rivas Mercado fue su creador. El ángel femenino de alas de oro es obra del escultor italiano Enrico Alciati, quien también es autor de los héroes principales de la Revolución de Insurgencia que rodean a la columna en su pedestal. La solemne inauguración, el 16 de septiembre de 1910, fue el acto culminante de las fiestas del centenario de la independencia. Los héroes insurgentes, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, así como los 4 imponentes símbolos en bronce, la ley, con el libro del orden social, La justicia, con la balanza de la equidad, la guerra, con la espada y el casco marcial,
y la paz, enarbolando un ramo de olivo, acompañan la escultura central. Miguel Hidalgo, que sostiene en sus manos la bandera de la libertad con la Virgen de Guadalupe. A sus pies la historia con un libro abierto. Y la patria, con un ramo florido, rinden homenaje eterno al iniciador de la independencia. Sobre la puerta del monumento, un poderoso león de bronce representa la fuerza del pueblo mexicano, que guiado por un espíritu, señala su destino de libertad. El monumento a la Revolución, situado en la Plaza de la República, simboliza el triunfo de las razones del pueblo sobre la dictadura porfirista. La primera piedra del futuro edificio diseñado por el arquitecto francés Émile Bernard para construir el recinto de lo que debía ser el Palacio Legislativo fue colocada por el general Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910. 5 días después de esa solemne ceremonia, el 18 de noviembre, en la ciudad de Puebla, se inició el estallido revolucionario con el asesinato de los hermanos Cerdán. La revolución cambió a México, y la revolución transformó también la estructura de acero de un edificio inconcluso proyectado por la dictadura en un símbolo de las luchas democráticas populares iniciadas en 1910 por Francisco Madero. La violenta guerra revolucionaria suspendió por más de 6 lustros su construcción. Fue inaugurado como monumento a la revolución el día 20 de noviembre de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, 6 meses después de la expropiación de la industria petrolera. Su constructor fue el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, bisnieto de don Benito Juárez, quien también es creador del monumento a los héroes de la independencia, inaugurado el 15 de septiembre de 1960 en Dolores Hidalgo, cuna de nuestra libertad. Los grupos escultóricos que enmarcan su cúpula monumental son obra del artista Oliverio Martínez y representan la Revolución de Independencia de 1810, las leyes de reforma de 1859, las leyes obreras de carácter constitucional y las leyes agrarias, 2 códigos revolucionarios que complementan a la Constitución Política de 1917. En la base de las 4 imponentes columnas que sostienen la cúpula se encuentran las tumbas de Francisco Madero, el apóstol de la democracia, de Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, de Francisco Villa, el general de la División del Norte, del presidente Plutarco Elías Calles, constructor de instituciones, y del presidente Lázaro Cárdenas, el defensor del patrimonio petrolero y de la soberanía nacional. El monumento a la revolución recuerda las luchas de una nación por convertirse en una patria más justa, más democrática y más libre. En el jardín de la avenida José María Pino Suárez y República del Salvador se encuentra el monumento al ilustre precursor de la Revolución de Independencia, el abogado, nacido en Aguascalientes en 1760,
Francisco Primo de Verdad y Ramos, uno de los primeros luchadores por la autodeterminación de la patria criolla mexicana y el primero que habló de la soberanía del pueblo ante el virrey José de Iturrigaray. En marzo de 1808, el emperador Napoleón Bonaparte invadió España, exigió la abdicación del rey Carlos IV de Borbón y junto con su hijo y sucesor el rey Fernando VII, los llevó prisioneros a Francia. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España y de las Indias con el título de José I. España ya no tenía rey legítimo y en ese caso, la soberanía residía en el pueblo del Reino de la Nueva España. El fundamento de la sociedad no es el rey, sino la nación. Francisco Primo de Verdad y Ramos propuso la creación de un gobierno autónomo elegido por los cabildos de las ciudades mexicanas, mientras España fuera dominada por Napoleón Bonaparte. El grupo de peninsulares, dirigido por el español Gabriel de Yermo, rico hacendado del Valle de Cuernavaca, organizó la noche del 15 de septiembre de 1808 un golpe de Estado para derrocar y encarcelar al virrey Iturrigaray, que simpatizaba con las ideas del grupo autonomista. Se nombra a un nuevo virrey, el viejo mariscal del ejército español, Pedro de Garibay, y se encarcela y somete al grupo de los conspiradores autonomistas que querían independizar a México de España de manera pacífica. El licenciado Verdad fue encarcelado en una oscura celda del Palacio del Arzobispado, en donde fue ahorcado el día 4 de octubre de 1808, por haber pretendido la emancipación de la más rica colonia española en América. Esta escultura en memoria del síndico del ayuntamiento recuerda a los mexicanos que Francisco Primo de Verdad y Ramos fue un precursor y mártir de esa lucha que 2 años después de su sacrificio iniciaría en el pueblo de Dolores el cura Miguel Hidalgo, un 16 de septiembre de 1810, para lograr la total independencia de la patria mexicana. Pues ahí estuvo. Fíjate, me quedaba pensando, ¿cuánta historia detrás de un monumento? Impresionante. ¿Cuánta historia? O sea, porque pasa el monumento, lo ves y o no lo ves o no te importa. Y luego nos haces reflexionar sobre lo que hay atrás de cada uno. Eso es muy ¿no? importante, lo que hay. Y fíjate también lo que no hay, por ejemplo. Hoy voy a hablar Como de el de la revolución, que iba y no fue. Bueno, iba a ser y una no fue. cosa igualito que el Capitolio de Estados Unidos. Le pasó lo mismo. El señor que hizo el diseño ese, Sí. fíjate que era un francés que además, entre muchas cosas, hizo la Universidad de Berkeley, en California. Y luego se lo trajo un señor ahí de Porfirio Díaz, que era Limantur, y le pidió que hiciera una cosa como afortunadamente no fue como el Capitolio americano. Ya ves que Trump le da por tomarlo de vez en cuando, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de algo que no está, y esto me parece interesante, que el otro día lo hablábamos, platicamos de eso. En el Monumento a la Revolución es un mausoleo en donde en las columnas de ese monumento están nuestros héroes. Ahí está Madero, está Venustiano Carranza, está Calles, está Cárdenas, ¿no? Pero falta uno, no está Zapata. ¿Dónde está Zapata? Zapata está en Cuautla. Y el pueblo de Cuautla no quiere que lo suelte, no lo suelta. Pues, yo tampoco lo Eso es una dejaba cosa que muy sea. bonita. Pues es un sí. monumento bellísimo. ¿Para qué en lo quieres Cuautla. acá? En una pata. No, mejor No, allá. no, ahí tiene su monumento. y En el un pueblo- reconocimiento. El pueblo ¿no? dijo, Con de un- aquí no sale. Es de esta tierra y eso me parece muy interesante. Sí, eso me También hay parece que saber bello. las cosas que no están. ¿Por qué no hay cosas ahí, no?
Eso me parece muy ¿Y importante. por qué no están, ¿Y no? por qué no están? ¿Y por qué no Eso es están? muy importante. Oye, hay muchas cosas, voltear a ver nuestra ciudad, nuestros museos, los personajes que nos has traído, y habría que adentrarnos un poquito más en el arte y en las diferentes expresiones Absolutamente. que hay de los eventos que han querido congelar la historia, ¿no? Pues es la memoria. Los Es la monumentos memoria, es son la más memoria fácil. colectiva. Ajá, ajá. Los museos está la memoria de nuestra patria y hay que conocerlos, hay que verlos. Pues está empezando el Pues año, mira, querido. yo le recomiendo que en este año le hagamos una promesa, ir a ver una cosa que yo veo de vez en cuando, pero ya lo renovaron, el segundo piso del Museo de Antropología. Todo el mundo va a ver Eso siempre es bueno, a las eso es piedras. bueno. Pero uno son los indios muertos y arriba están los indios vivos. Eso, Es maravilloso. muy Le recomiendo a todo el auditorio que cuando ande cerca por ahí, Ajá, ajá. ya hemos visto mucho el calendario azteca, hay que subir arriba. Me encanta porque dices los indios vivos, recuerdos vivos. Recuerdos vivos. Mucha tarea te llevas en nuestro primer día. Mucha. Feliz año, querido. Feliz año. Y nos reencontramos Año a pronto. todo mundo.